¿Están listos? Muy bien, bienvenido otra vez a esta conferencia de evangelismo, algo muy cerca al corazón de nuestro Señor. Y estamos en la sesión cuarta, hay 4 sesiones en esta conferencia, ya estamos llegando al final. En esta conferencia será más como práctico. Cosas que vamos a compartir. Y preguntas que vamos a contestar en esta sesión son: ¿qué saben los no creyentes acerca de Dios? Sí, los no creyentes sí saben bastante de Dios y vamos a hablar de eso y vamos a hablar de cuáles son los obstáculos en contra del evangelio que a veces los no creyentes creen. Y vamos a hablar de cómo iniciar una plática con un no creyente acerca de Dios y el evangelio. Y al final, qué actitud debemos demostrar al compartir el evangelio. Entonces, la primera pregunta que vamos a contestar es: ¿qué saben los no creyentes acerca de Dios? Cuando ya salgas a evangelizar o estés platicando con un amigo, lo que sea, es bien saber qué saben esta persona de Dios, porque la Biblia dice que los no creyentes saben bastante de Dios. Las 7 formas por las cuales Dios se les ha revelado a los no creyentes. Hay 7 formas que Dios ocupa para hablar a los no creyentes, cosas que ellos saben de Dios. Una, los no creyentes saben algo de Dios a través de la creación de Dios. A través de la creación de Dios, Dios se ha revelado a los no creyentes. Hay 2 clases de revelación. Una es lo que se llama revelación general. Es lo que todos saben de Dios. Eso habla de la creación de Dios. Y la revelación especial se encuentra en la Biblia. Entonces todos sabemos algo de Dios a través de la creación. Pero más allá hay la revelación general que habla de los detalles de Dios. Entonces en Romanos 1:18 dice, hablando de lo que los no creyentes saben acerca de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. ¿Dentro de quién? Los que han rechazado a Dios, dice. Es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Entonces los no creyentes saben algo de Dios que es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Por qué? Versículo 20, porque desde la creación del mundo hay cosas que podemos saber. Sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Cada no creyente sabe que hay un Dios. Es algo escrito en sus corazones. Hay un Dios y este Dios es invisible, es eterno, su poder es eterno y es divino. Algo que los no creyentes saben. Según la Biblia, no existe un ateo. No existe. Uno puede decir
que es ateo, pero según la Biblia no hay un ateo. Solo ellos que claman ser ateos. Porque dice aquí que desde la creación del mundo Dios se ha revelado. Y dice que Él se lo hizo evidente, entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Si Dios no falla, y sabemos que no falla, Él se ha revelado a cada persona. Y ellos saben que Él existe, Él es eterno, Él es poderoso y Él es divino. Los no creyentes saben de eso. Entonces, si se encuentra con un ateo, eso es lo que usted debe de hacer. Según la palabra, Dios se ha revelado a ti. Dios, y hay cosas que tú sabes. Entonces puedes decir que eres ateo, pero la Biblia dice que es lo contrario. Entonces podemos ocupar la misma palabra para contestar, como decimos en Sesion 1. Ocupar la palabra, dejar que Dios hable. Porque podemos entrar en una plática que dura horas y días sobre la existencia de Dios. Y puedo ocupar mi inteligencia, lo que conozco. No va a servir mucho. Pero si voy directo a la palabra y le dice a mi amigo no creyente, pues la verdad, tú crees en Dios. Tú sabes que hay un Dios, porque Dios dice que te ha revelado. Entonces hay cosas que uno sabe y seguimos. Dice, pues aunque conocían a Dios, conocían porque Dios mismo se ha revelado a ellos, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. De allí sale el ateísmo, ¿se llama? Entonces, uno rechaza a Dios, lo que ya sabe de Dios, y entra en las tinieblas. Pero aún así, sabe que Dios existe. Entonces, según la Biblia, no existe un ateo. Imposible. O si se existe, Dios ha fallado. Porque dice Dios que yo me he revelado a ellos. Entonces ellos saben. Entonces puedes contar de que cada persona con quien hablas sabe que existe un Dios. Y que Dios es poderoso, eterno y divino. Y si ellos han rechazado eso, ya andan en las tinieblas. Ya puedes medir el estado de su corazón. A lo mejor hay más tarea para ti. Pero como digo, deje que la palabra hable. En vez de ocupar tu inteligencia, ocupa lo que dice Dios, porque vas a contar con el hecho de que Dios está dentro de ellos, obrando, hablando, como ya hemos mencionado. Y terminando con este pasaje, dice, ellos que han rechazado a Dios, habla de la homosexualidad y todo eso. Hay un como grado de caída que una persona que rechaza a Dios sigue. Empieza con el conocimiento, y para cuando rechaza eso, entra en las tinieblas, entra en la homosexualidad, entra al final en un corazón muy oscuro. Y dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Algo bien curioso aquí. Dice que aunque ellos conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte.
es algo que Dios ha escrito en su corazón. Vamos a ver en los textos que sigue que Dios ha escrito sus leyes en nuestros corazones. Nos ha dado una conciencia. Entonces hay cosas que la gente sabe, los no creyentes saben. Algo que quiere mencionarles. A veces sale en las pláticas, es un pretexto, pero ¿qué hay de los en una selva? Los salvajes que nunca han escuchado la palabra de Dios. ¿Qué hay de ellos? Según Romanos, Dios los va a juzgar según su conciencia, como ellos han respondido a la luz que Dios les ha dado. Entonces Dios ha puesto conocimiento en el corazón de cada persona que existe. Entonces, aunque dice que ellos conocen esas cosas que son dignos de la muerte, ¿qué hacen? Siguen adelante y dan su aprobación a los que las practican. Entonces Dios se ha revelado acerca de la creación y la gente sabe que andar en las tinieblas, ellos merecen un castigo, la muerte. Es algo que ellos saben. Entonces puedes contar con el hecho de que cada persona sabe que hay un Dios, es poderoso, es grande, es eterno y divino, y que al desobedecer merezco la muerte. Puedes contar con eso, según la Biblia. También Dios se ha revelado a cada persona según o a través de la ley de Dios escrita en el corazón del no creyente. Fíjense bien, Romanos 2. Dije en la sesión 1 que el libro de Romanos es el libro que aclara el evangelio. Entonces aquí anda aclarando el evangelio. Dice, porque cuando los gentiles se refiere a los no judíos que no sabían mucho de Dios, los no creyentes habla. Los gentiles significa no creyente. Cuando los gentiles no creyentes que no tienen la ley, ¿cuál ley? Esa palabra ley aquí se refiere a la palabra de Dios, ¿okay? A la ley de Dios, su palabra. Que no tienen la ley, para aquellos que no tienen la Biblia, no han escuchado a la Biblia, no tienen conocimiento de la Biblia, no han escuchado el evangelio. Dice, que no tienen la ley, cumplen por instinto, hacen por naturaleza los dictados de la ley, de la palabra de Dios. Ellos, no teniendo la ley, la palabra de Dios, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra, la realidad de que la ley escrita en sus corazones. Entonces dice que los gentiles que no tienen la ley, cuando ellos cumplen con la ley, hacen lo correcto, aunque no sepan mucho, demuestran que tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Entonces, Dios ha escrito algunas leyes en el corazón de cada persona. Y si hacemos cosas malas, sentimos culpables. Aunque no ni hemos leído los 10 mandamientos, sentimos mal. ¿Por qué? Porque está escrito en nuestros corazones unas leyes de Dios. No digo que sepamos todos los detalles, pero sabemos algunas leyes de lo malo, lo correcto. Y si andamos en lo malo, sentimos mal de eso. Y eso muestra que Dios ha escrito, que dice aquí, la ley escrita en sus corazones. Muy bien. Su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces, Dios se ha revelado a través de su creación y luego ha escrito su ley en el corazón del no creyente. 3.
a través de la conciencia del no creyente. A través de la conciencia del no creyente. Dios le ha dado a cada persona la creación que habla, una ley, la ley de Dios escrita en su corazón y una conciencia. Dice en el mismo texto, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio. Entonces hay una ley que Dios ha escrito, pero también Dios le ha dado a cada persona una conciencia que distingue, sabe entre lo bueno y lo malo. Sabe que el robar es mal, sabe que matar es mal, aunque no tenga la revelación completa. Dios ha escrito unas leyes morales en cada persona. Entonces dice su conciencia dando testimonio. Entonces ya hemos visto 3 formas por las cuales Dios se ha revelado a cada persona. La cuarta, a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Como dije, hay que trabajar mucho para ir al infierno. Dios ha hecho mucho para rescatar y enseñarse a cada persona, revelarse a cada persona. Entonces, a través del Espíritu Santo, los no creyentes no son o no están llenos del Espíritu Santo como nosotros, pero no significa que el Espíritu Santo no obra en sus vidas. Sí, Él habla, Él obra en sus vidas. Dice en Juan 16, pero yo les digo la verdad, Cristo hablando, una verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador o Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá, culpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo, aun sin palabras, se manifiesta, se lo hace saber a cada persona que es un pecador, de la justicia, lo malo y correcto, y el juicio. Ya vemos varias como barreras que Dios está haciendo. Vemos que hay la creación que habla, tiene la ley escrita en su corazón, una conciencia que se culpa también del malo, pecado, justicia, juicio, y vemos que el Espíritu Santo mismo habla de eso también. Ya puedes ver, ya están viendo que un no creyente no tiene pretextos. Número 5. Dios se ha revelado a través de la palabra de Dios. La pura verdad es que hay poca gente que no han escuchado algo de la palabra de Dios hoy en día. Es difícil de encontrar a alguien que no sabe. Andando yo entre la gente, he observado de que los no creyentes tienen familiares, tienen amigos, y sí han escuchado. Casi en la mayoría de los casos, un no creyente tiene un familiar, alguien en su familia, a lo mejor de lejos, que es un cristiano. Y ellos han escuchado algo, ellos saben, oh sí, mi suegro, mi suegra, o mi cuñado, o a lo mejor lejos en la línea, pero tienen algo, alguien. Y luego tienen amigos que también hablan. Entonces, casi todos han escuchado algo de la palabra de Dios. Por eso no tienen excusa. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, y como ya hemos platicado, y eficaz, y más cortante de cualquier espada de 2 filos.
Este es lo que hace la palabra de Dios, no solamente en nuestros corazones, pero en el corazón de los no creyentes. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cada persona tiene la creación, la ley de Dios escrita en su corazón, una conciencia, la palabra de Dios. Pues no digo que todos tienen la palabra de Dios, pero muchos. A través del testimonio y la presencia de la iglesia. ¿Qué vemos en la vida de Pablo? Un asesino, no de cualquier tipo, un asesino de creyentes que perseguía la iglesia de Dios, los creyentes. Un asesino que ya se convirtió en un apóstol, que tenía el privilegio de escribir la mayor parte en cartas del Nuevo Testamento. ¡Qué gran testimonio! Y Pablo, fíjense, en el libro de Hechos, ocupó su testimonio más o menos 4 a 5 veces. Ante los tribunales, ocupaba su testimonio. Les doy un buen consejo. Ocupen sus testimonios. Aunque parezca que no tenga un buen testimonio, cada persona tiene un testimonio. De haber sido rescatado de algo o conservado, preservado. Creciste en un hogar cristiano, supongo. No andabas en la droga y en las cosas feas, supongo. Eso es un testimonio. Dios me conservó, Dios me dio padres cristianos. Otros sí andaban en las tinieblas. Es un testimonio también.
Cada quien tiene un testimonio. Nadie puede discutir con su testimonio. ¿Qué puedo decir en contra de su testimonio? Decirte, pues estás echando mentiras. Es lo único. Su testimonio es algo poderoso, porque habla de la realidad de lo que Dios ha hecho en su vida. Desarrolla, define, aclara su testimonio. Y en su testimonio pueden tener diferentes, como cuánto tiempo dura. Si quieres dar tu testimonio breve, entonces tiene tu testimonio reducido, que dura como 5 minutos. A lo mejor una versión más larga y más larga. Entonces, según cómo vaya la situación, puedes dar tu testimonio. Pero ocupa tu testimonio. Es algo poderoso, tu testimonio. Y vemos que Pablo ocupaba mucho su testimonio. Muy bien. Ok, ya vamos a la pregunta que sigue. Ya hemos visto las 7 formas por las cuales Dios se ha revelado a cada persona, para que no tenga excusa. Hay la creación de Dios, por eso no tiene excusa. Hay la ley escrita en su corazón, no hay excusa. Tiene una conciencia, no hay excusa. Tiene la palabra de Dios, no hay excusa. Tiene una iglesia en cada esquina, no hay excusa. Y tienen los testimonios de los demás, no hay excusa. Uno tiene que trabajar duro para ir al infierno. Ya vamos a contestar esta pregunta: ¿cuáles son los obstáculos en contra del evangelio que a veces los no creyentes creen? Ponte afuera, andando en las calles, y ya vas a encontrar con unos obstáculos. Uno, la existencia de Dios. Pues no creo en Dios. Ok. Pues ¿qué hemos dicho? Ya vamos a enseñarles lo que Dios dice. Pues mi amigo, gracias, pero humildemente dicho, Dios dice que tú sí sabes que hay un Dios. Y según la Biblia, no hay ateo. Dice Dios que Él se ha revelado a ti a través de la creación. Y tienes la ley de Dios escrita en su corazón, una conciencia. Hay cosas que sí tú sabes y puedes ir a los textos para que la Biblia hable por sí misma. Entonces, la existencia de Dios. Digo, no malgastes mucho de tu tiempo discutiendo de eso, porque vas a andar en tiempo perdido y no hay como remedio. No puedes convencer a una persona que Dios existe si ellos no quieren. Pueden inventar excusas. Tú vas directo a la palabra de Dios y decir, sí, tú crees en Dios. Es una realidad. Tú puedes decir que no crees, pero sí tú crees en Dios. Es una realidad. Para no malgastar su tiempo. La veracidad de la Biblia. Algunos van a decir, pues, no creo en la Biblia. No creo en la Biblia. Pues, hay unas respuestas de eso. Y Mateo 5 dice, no piensen que he venido, Cristo hablando, para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. ¿Ok? Todo en el Antiguo Testamento, Cristo cumplió. Hay 3 aspectos del Antiguo Testamento, cuales nos aplican hoy en día. Hay principios o leyes ceremoniales, se llaman. Ellos tratan de la justificación, hablan del sistema de sacrificios. ¿Ok? Eso no existe porque Cristo cumplió con eso, ¿no? ¿Ok? Luego hay las leyes como sociales,
las leyes que aplican a una sociedad. No ciertamente no se aplican hoy en día, pero hay sabiduría. Y los países que han seguido los principios del Antiguo Testamento, los principios sociales, ellos han tenido gran éxito en sus países. Si no se aplican y las leyes morales no se aplican, lo que no nos aplica son las leyes o los principios ceremoniales. Cristo cumplió eso, pero dijo Dios en Romanos que las cosas escritas en el Antiguo Testamento son para nosotros hoy en día. Son ejemplos para nosotros. Entonces, el sistema de sacrificio no nos aplica hoy en día, pero podemos aprender mucho de eso. ¿Qué? El precio que Cristo pagó por nosotros. Imagínate en el Antiguo Testamento y pecas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Okay? Tienes que buscar un animal, una oveja. Okay, eso oveja o mi animal, un borrego, pues iba a comer para la quinceañera de mi hija. Ya tengo que sacrificar. ¿Qué le voy a decir a mi hija? No va a haber quinceañera. Yo pequé y sacrifiqué tu borrego. Había un costo. A veces leemos el Antiguo Testamento como pasando por alto unas cosas importantes. El hecho de que no tenemos que sacrificar animales, eso es bien, ¿no? Hoy en día solamente tengo que pedirle a Dios perdón. Y entonces Cristo dijo que he cumplido con todo y dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cristo tenía lo que se llama la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Cristo afirmó que el Antiguo Testamento que él tenía era inspirado. Y cada palabra, no cada palabra, ni cada letra, sino cada tilde. ¿Qué es una tilde? Es como el acento en español. Es la marca más pequeña que existía en el lenguaje hebreo. Dijo Cristo que ni la más pequeña tilde no es inspirada. Entonces tenemos la palabra de Dios. Y hablando de los no creyentes, podemos decir que Cristo existía. No se puede discutir la realidad de que Cristo existía. Había una persona que cambió el mundo. Y él afirmó de que la Biblia era inspirada hasta una tilde más pequeña. Y dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quieres ser pequeño? Enseña a los demás que la Biblia no es inspirada y que no hay que obedecerla. Si quieres ser grande, enseñe, habla de la inspiración y la obediencia. Muy bien. Hay unas cosas brevemente acerca de la Biblia. La Biblia tiene profecía. Cuando alguien te dice que no creo en la Biblia, hay unas respuestas. No hay otro libro que tiene profecía. No existe.
No existe un libro que tiene profecía, en que las profecías lleguen a cumplirse. Eso es lo que separa la Biblia. Solo Dios sabe el futuro. El hecho de que la Biblia está llena de profecía. Solamente de Cristo hay más que 200 profecías acerca de su primera venida. Y hay alrededor de 200 profecías hablando de su segunda venida. La Biblia, cuando fue escrita, hasta 25% de la Biblia contiene profecía. Todo el libro de Apocalipsis, mucho de Primera y Segunda Tesalonicenses, Daniel, mucho de la Biblia, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas, Joel, por cumplirse. Tiene profecía. No hay otro libro que tiene profecía. Y muchas de las profecías que está escrito en la Biblia se van cumpliéndose hoy en día. El hecho de que Israel existe hoy es un cumplimiento de la profecía. Pues hay mucho que decir, pero ya nuestro tiempo se va. Pero la Biblia, Cristo afirmó la Biblia como la palabra de Dios inspirada. Hay profecía, no hay como más que 40 autores. Y todos dicen lo mismo. Fue escrita en 4 diferentes continentes. Entonces solamente Dios podría haber inspirado y escrito la Biblia. Es que no es un invento del hombre. Y luego es viva y eficaz. Y como digo, ocúpala. Como digo, mi forma de evangelizar es dejar menos yo y Dios más. Que la palabra de Dios hable, porque en la palabra es el poder. Y Dios está hablando a través de su palabra. Muy bien. Vas a encontrar con doctrinas falsas y creencias en las sectas y religiones falsas. Cristo dijo que en los últimos días saldrán muchos Cristos o falsos Cristos. Desde 1850 ha salido en el mundo un sinfín de nuevas religiones que reclaman ser la religión verdadera. Es lo que dicen los testigos. Tienen una existencia de como 200 años, pero dicen que son la religión verdadera. Mi pregunta para las nuevas religiones, ¿dónde han estado? ¿Dónde han estado? ¿Qué hay de los 1800 años después de Cristo? Si tienen la verdad, ¿dónde han estado? Porque en los últimos días ya sales con algo nuevo, que es contrario de lo que dice la Biblia. Entonces vas a encontrar con doctrinas falsas. Sería prudente saber algo de las religiones falsas, que le toca a su área. Aquí en este valle, los testigos son los más fuertes. Y es la religión más creciente ahora en México. Están trabajando duros los testigos. Nos ganan a nosotros, es la verdad. Y hay que saber algo de sus creencias. Los mormones. Hay que saber algo, familiarizarse con algo, no como digo al fondo, pero para poder saber lo que creen. También para saber lo que ellos quieren decir cuando ocupan palabras. Cuando ellos ocupan la palabra Jesús, es una palabra diferente que nosotros. Es un Jesús que no es Dios, es como un pequeño Dios. No es el Dios, no es el Creador, es un Dios pequeño. Y cuando ocupan diferentes palabras como la salvación, no es salvación del infierno, es salvación de esta vida, para una vida mejor en esta tierra. Entonces, cosas que deben de saber. También algunos nos van a decir, pues no soy una persona mala. No he matado a nadie. No he robado un banco, pues estoy bien, soy buena gente, honesto. Otra vez, ¿qué les decimos?
No trata de no hacer algunas cosas, trata de cómo está tu relación con Dios. Otra vez, el pecado más grande es no tener una relación con Dios, no tener un nuevo corazón, una naturaleza nueva. Ok, muy bien, ya vamos a hablar de cómo iniciar una plática con un no creyente acerca de Dios y el evangelio. ¿Cómo iniciar? El folleto que ustedes tiene unas preguntas. Si andan como en un grupo evangelizando, y qué bueno, Cristo andaba en las calles de tierra, nosotros también podemos andar en las calles, tocando puertas. El folleto también se puede ocupar solamente para ti mismo solo. Sea que anden en grupos o solo o con un amigo, hay unas preguntas que a lo mejor te van a servir. Si andan en un grupo o solo, hola, somos cristianos, o hola, soy un cristiano evangélico y creemos en la Biblia y andamos compartiendo las buenas nuevas de la salvación. Tienes que identificarse. Ahora los testigos están tocando puertas. Entonces tienes que diferenciar, distinguirse entre ellos y ustedes. Somos cristianos evangélicos que creen en la Biblia. Y estamos compartiendo las buenas noticias. ¿Podemos hablarle un poco acerca de Dios y la salvación de su alma? Unas ideas. Depende de la conversación, a lo mejor empiezas aquí, con un amigo o lo que sea. ¿Cree usted en Dios? Estas preguntas que siguen son diseñadas para ayudarnos a saber en dónde está mi oyente. ¿Dónde está? ¿Qué cree él? Para saber cómo ministrarlo. ¿Cree usted en Dios? Es una pregunta. ¿Cree usted que existe un cielo y un infierno? ¿Cree en eso? ¿Okay? Si dice que no, entonces ya tienes que hablar de eso. En la evangelización vas a encontrar con barreras. La evangelización trata de tumbar barreras. Porque la gente va a tener sus pretextos, sus creencias. Hay que tratar con cada creencia, amablemente tumbar las creencias con la palabra de Dios. ¿Cree que usted que existe un cielo y un infierno? Si no, entonces háblales de esas realidades. Y en el folleto, en los paso 3, habla de eso. Esta es una muy buena pregunta que le ha servido durante décadas. Es una pregunta que muchos han ocupado, no es un invento mío. Si usted, es una pregunta para un no creyente, si usted muriera esta noche y llegara ante la presencia de Dios y Él le preguntara a usted, ¿por qué debo permitirte entrar en el cielo? ¿Qué le dijera usted a Él? Esa pregunta está cargada con teología y vas a saber de qué base la gente sobre su futuro, sobre el evangelio, sobre el infierno y la salvación. Vas a saber mucho. Pues porque soy buena gente. Oh, ok. Porque voy a la iglesia. Oh, ok. Entonces, ya vas a saber mucho de esa persona y mucha de la gente ni han preguntado. Es una muy buena pregunta. ¿Qué le va a decir a Dios? ¿Por qué Dios debe de permitirte entrar en su reino? ¿Por qué? Entonces ya puedes, según lo que ellos digan, ya pueden empezar.
allí. Te va a permitir saber de qué basan la gente su salvación. Es una muy buena pregunta. Bueno, y luego la pregunta que sigue, podemos hablarle amablemente acerca de las buenas nuevas, de cómo usted puede ser salvo del infierno y tener vida eterna en el cielo. Amablemente. Unas preguntas para iniciar una plática con un no creyente. Mayormente sirve como cree usted en Dios, cree que hay un infierno, un cielo, y si muriera y se apareciera antes de Cristo, ¿cuál razón le diera a Dios por la cual Él debe de permitirte entrar en el cielo? Y luego pedirles si amablemente pueden hablarles. Muy bien. Ok, entonces la pregunta que sigue que vamos a contestar, ¿qué actitud debemos demostrar al compartir el evangelio? Nuestra actitud sí importa mucho nuestra actitud. Debemos ser amables y capacitados para enseñar. Debemos ser amables y capacitados para enseñar. Dice en 2 Timoteo 2, este es un buen texto, lo tengo memorizado porque les confieso que soy un poco impaciente. Y me molesto cuando la gente inventa pretextos y dan vueltas y todo eso. Memoricé este texto para ayudarme. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Amable para con todos, apto para enseñar. Sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Dice este texto que cada no creyente, en algún sentido, es un esclavo del diablo, un esclavo de unas doctrinas erróneas, un esclavo de unas mentiras del diablo. Nuestra tarea es tumbar esas creencias amablemente, apto para enseñar, para rescatarlos de los lazos del diablo. Pero si nos ponemos enojados, bruscos, molestos, ya hemos perdido. Dense cuenta, no importa qué tan elegante, erudito sea, si te enojas, pierdes. Ya perdido. Por eso memoricé ese texto, porque he fallado allí. También debemos ser preparados. Dice en 1 Pedro 13, 16, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón por la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué es una defensa? En un juicio hay unas acusaciones y luego la persona acusada, demandada, tiene la oportunidad de presentar su defensa. Por eso Pablo, ante los tribunales, dijo, les voy a dar mi defensa.
mi punto de vista, mi lado de la moneda. Entonces dice que nosotros seamos preparados para poder dar una defensa de la palabra de Dios, de la esperanza. ¿Por qué crees en Dios? Dame una razón. Quiero saber. Convénceme. ¿Qué argumentos tiene para convencerme? Quiero ser convencido, pero convénceme. Entonces, siempre preparados para presentar defensa. Eso requiere algo de estudio. Requiere algo de la familiarización con la palabra de Dios. Les doy un buen consejo. Si pudiera memorizar este folleto, sería muy bien. O por lo mínimo tener los textos en tu Biblia, pero no siempre vas a tener tu Biblia contigo. ¿Saben que en el Antiguo Testamento que los judíos tenían mucho de la Biblia memorizada? Los judíos no tenían la palabra como nosotros. Hoy hay Biblias por todos lados, ¿no? Apuesto que tienes como 2, 3, 4 en tu casa. Más. Los judíos en cada como pueblo había mayormente un rollo. Y para leer el rollo hay que ir a la sinagoga y leer y memorizar. Por eso hasta hoy los judíos memorizan mucho la palabra de Dios. Voy a Israel, mi esposa y yo vamos seguido a Israel, nos encanta, y nos encontramos con los judíos. ¿Qué están haciendo? Memorizando, orando. En lo que creen, no estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en que memoricen la palabra. Entonces, sería bien memorizar, familiarse con el folleto, con los pasos, con las preguntas, para ser preparado, para dar una defensa. Poder defender la Biblia. ¿Por qué es inspirada la Biblia? Esta es tu base. La Biblia es tu base. Si no puedes defender la Biblia, ya vas a batallar. Porque a veces todo depende de la veracidad de la Biblia. Y luego saber unos textos, los pasos. Estando siempre preparados para presentar una defensa. ¿Cómo? Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Ya vemos esa actitud. Teniendo buena conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Una conciencia limpia. Muchos no testifican porque no tienen un buen testimonio. Si no tienes un buen testimonio, hay que ir y pedir perdón. Si estás mal con algunos, que se vayan y piden perdón para que tenga una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? Solamente es no tener alguien que puede acusarme de algo de que yo no he hecho todo lo posible para corregir, para poner en orden todo. Entonces, si alguien tiene algo en mi contra y estoy mal, tengo que ir. Un buen testimonio no depende de la perfección, depende de solamente pedir perdón. Estar bien con los demás. Entonces, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Entonces, un buen testimonio es importante en la evangelización. Y si no tenemos una buena conciencia, podemos conseguir una solamente por pedir perdón. Muy bien, pues ya vamos al final de esta conferencia, de esta sesión. ¿Y qué hemos visto y aprendido en esta sesión de evangelismo? ¿Qué saben los no creyentes acerca de Dios? Vimos 7 formas por las cuales Dios se ha revelado a sí mismo a cada persona. Ya saliendo para evangelizar, cuentes con mucho apoyo.
Aprendimos de cuáles son los obstáculos en contra del evangelio que a veces los no creyentes creen. Y hablamos algo de la necesidad de saber algo de las sectas para que podamos hablar de ellos y saber lo que creen. Hablamos de cómo iniciar una plática con un no creyente acerca de Dios y el evangelio. Hablamos de unas preguntas claves y al final hablamos de qué actitud debemos demostrar al compartir el evangelio. Mansedumbre, respetuosos, preparados, aptos de enseñar. Con conocimiento y una buena actitud nos sirve mucho en la evangelización. Vayan pues y hagan discípulos, evangelicen de todas las naciones. La mayoría de misiones se va a llevar a cabo cerca de tu casa. La mayoría. Fueron pocos de los apóstoles que se fueron. Muchos se quedaron en Jerusalén. Pablo, Silas se fueron. La mayoría de misiones, dense cuenta, se va a suceder, llevar a cabo cercas en tu pueblo. Porque no van a poder viajar lejos, ¿no? Entonces, aquí es tu tarea. Vayan y hagan discípulos, evangelicen. Aquí. Échale ganas, hermanos. No es en vano nuestro trabajo. Dice en Daniel al final en capítulo 12, ellos que ganan almas son sabios y van a resplandecer como las estrellas en el cielo para la eternidad. Entonces, el discipulado, la evangelización era una tarea principal de Cristo, de Juan el Bautista, de los apóstoles. Es un tema en la Biblia. Entonces es algo de que debemos involucrarnos. Una pregunta, hermano. Gracias. Sí, es un buen comentario. Como muchos han dicho, si yo fuera Dios, no le diera o daba, no diera la carga a los seres humanos la evangelización. Pero sí nos ha dado la carga y la responsabilidad y el privilegio. Obviamente no todo depende de nosotros, porque hemos visto que tenemos el Espíritu Santo dentro, la gente cuenta con el conocimiento de Dios, en la iglesia, pero sí, Dios nos ha dado la tarea de la evangelización. Nadie pues se ha llegado a la salvación pues sin mayormente alguien hablándoles, ¿no? Entonces sí, Dios nos ocupa en esta tarea. Pues vamos a concluir la conferencia y luego si hay unas preguntas. ¿Está bien si tenemos un tiempecito de preguntas? Ok, entonces concluye la conferencia y entonces no se olviden que tenemos el sitio para los recursos. Y gracias, si usted está mirando por el video, pues gracias por participar. Ojalá que haya sentido como parte de esta conferencia. Y para ustedes, pues gracias por su tiempo, por apartar un día para aguantar mi español. Todavía falta. Y gracias por eso y Dios les bendiga grandemente. Oramos y luego vamos.